La caída del socialismo y en general de los regímenes totalitarios del siglo XX se debe en parte por la idea romántica de crear al hombre nuevo, o más propiamente al humano modelado unilateralmente, la cual es una idea sustentada por las doctrinas religiosas, por la filosofía clásica alemana, el marxismo ortodoxo y actualmente por el conductismo y la intervención psicológica, los que en la práctica han demostrado su inviabilidad y se los recuerda como regímenes de terror. Ejemplo, la conquista espiritual, la idea del superhombre encarnado en la raza aria, el proletariado como salvador del mundo de la era stalinista y la revolución cultural maoísta, así como las terapias de conversión que pretendían normalizar a los sujetos en Occidente, etc. Todos estos costaron mucho sufrimiento y millones de muertes debido a sus purgas. La idea de crear un hombre nuevo se sustentaba en la falta de comprensión antropológica y científica de la condición humana, por lo que no habrá que culpar a los revolucionarios del siglo XX por esto, pues es claro que en ese entonces los paradigmas para entender la naturaleza humana oscilaban entre el Homo homini lupus, el hombre como lobo del hombre de Thomas Hobbes, y el buen salvaje de Juan Jacobo Rousseau. De estos dos se derivaba la falsa antinomia que separaba por un lado al Estado como un simple garante de la seguridad y la impartición de justicia para que los hombres, malos por naturaleza, no terminaran destruyéndose, el Leviatán, o el Estado como interventor en la sociedad para que a partir de la educación, la distribución de la riqueza y la propagación de valores reponga al ser humano a su estado original de nobleza en un nuevo contrato social. Esta falsa antinomia se traduce para el siglo XX en la lucha entre liberales y estatistas, o entre apologistas del libre mercado y los de la planificación central, entre libertades individuales y derechos sociales. Hoy sabemos que estos dos extremos no son alternativas históricas, son complementarias y necesarias. Sí, debe existir un Estado fuerte y omnipresente que garantice el consenso y la participación democrática, la división de poderes y los derechos humanos y sociales, así como las libertades individuales, pues es en estas últimas en donde florece la imaginación y la creatividad, que se podría decir es la base del desarrollo cultural, científico y tecnológico. Nos guste o no, fue el principal aporte de las revoluciones burguesas en el mundo, por lo que fue un error el que las revoluciones del siglo XX suprimieran las libertades individuales y trataran de imponer la cultura a los pueblos. En eso consiste el fracaso de las revoluciones culturales socialistas, pero también de las políticas culturales del mundo capitalista. En México, este modelo hegemonista se impuso como modernidad desde arriba. Primero, imponiendo la religión católica mediante la espada y la cruz por los evangelizadores durante la colonia. Después, como imposición del despojo y la visión positivista del mundo durante el porfiriato, para luego, en la era priista, como imposición de una narrativa nacionalista y pseudo-revolucionaria, que haciendo alusión al progreso no incluía al México profundo, pero sí le imponía de manera autoritaria a este. El género musical del corrido forma parte de la cultura en México. En todas las épocas históricas, los trovadores han expresado cantando los acontecimientos. Eran el medio de comunicación por excelencia, la vía por donde se difundían las noticias y la vida de los héroes. Así fue como los corridos fueron el arte más socorrido en tiempos de la Reforma y la Revolución para dar a conocer las grandes batallas y las hazañas de los revolucionarios o el relato de sus biografías. Por eso el corrido es un género musical que está impregnado en la cultura del mexicano. Lo que hoy estamos viendo es que el corrido actual exalta el crimen organizado y no podría ser de otra forma, pues el modelo neoliberal creó una gran masa de excluidos, los cuales se refugiaron en estrategias de sobrevivencia como la informalidad, la migración y el negocio de las drogas. A la par, el modelo neoliberal exalta el individualismo, el hedonismo y el consumismo. Por eso, el narcocorrido solamente refleja y representa en su extremo a esta realidad de la sociedad mexicana.
Así las cosas, el combate a este malestar social se debe dar en 3 frentes. 1. Mediante el uso de la fuerza del Estado para perseguir, castigar y rehabilitar a quienes participen de este negocio. 2. Atacando el problema de raíz, es decir, el desempleo, la pobreza, mejorando el acceso a la educación y a la salud, etc. Y 3. Mediante una revolución cultural de nuevo tipo, o sea, un proceso de concientización, información y cambio de actitudes respecto a este tema, no mediante la imposición o la prohibición. La cultura no es algo que se da en el vacío, es, para decirlo en términos informáticos, como el software de la sociedad, mientras que la estructura económica y política es el hardware de esta. Ambos se interrelacionan dialécticamente, pero la cultura es la expresión última de la libertad. En las sociedades humanas, el software cultural, además de reflejar a su hardware económico y político, también lo modifica. Es en el software donde florece la ciencia y la filosofía, la expresión artística, las nuevas ideas y la tecnología. También se compone de las identidades que le dan sentido a la existencia. Es por esto por lo que la cultura funciona como un campo de batalla aparte, autónomo y que no se puede modelar de forma unilateral. Por ello, ninguna expresión identitaria, artística, ideológica, científica, filosófica y religiosa debe censurarse, porque entonces detenemos el curso de la historia. Prohibido prohibir. Hasta la próxima.